hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos en Con Dos que se quieran, en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, barrio de Lezama, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy está conmigo y con ustedes en el programa uno de los más grandes artistas plásticos, el rey de la colagrafía en Cuba, grabador, pintor, escultor, bueno, es que él lo ha hecho todo y además es una de las más maravillosas personas que he conocido en mi vida. Eduardo Roca, más conocido por el público y por la firma de su cuadro como Chocolate. Bienvenido, Chocolate. Ay, gracias. Muchas gracias por aceptar estar aquí conmigo. ¿Qué significa para ti, especialmente, y para tu generación, Servando Cabrera Moreno? La vida, yo creo. Servando no fue de mi primer maestro. Servando fue de mi segunda generación de maestros. Fabuloso y que entró profundamente en el cuerpo y alma, no solamente mía, sino de mi generación, podría yo decir total. Nos influenció, nos amó y por tanto yo pienso que dejó bien firme su obra y que nosotros fuimos, yo pienso, buen hijo de él y la hemos continuado con mucho amor. Ahí en tu casa nueva, que está en mi barrio, hay un cuadro inmenso que preside el gran salón. Es como el custodio de la casa, ese cuadro de Servando. ¿Cómo llegó a ti? Tiene una historia tremenda. Adelante. Yo primeramente vivía en un apartamento que vivió Rafael Paneca, mi gran amigo, que formó parte de una frase que nosotros le hemos llevado siempre encima, que era los 4 jinetes del Apocalipsis. Ese eran Rafael Paneca, Raimundo Orozco, Ernesto García Peña y yo. Ese cuadro presidió siempre ese apartamento. Después Paneca vivió en otro lado y ese cuadro, como pertenecía a él, se fue. Siempre nosotros en mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa, pensábamos que ese cuadro tenía que volver. Y volvió y no recuerdo bien de qué forma. Yo sé que no se fue nunca. Yo creo que es, además del cuadro de Servando, la desmayada de mi casa. Porque presido los tonos azules. Dicen los religiosos de la religión afrocubana, mis amigos, Claro. Bruguero, Babalao, que yo soy hijo de Yemayá.
y por tanto ese cuadro tiene que estar en mi casa, ¿no? Bueno, normalmente ellos tienen la razón, así que así que qué bueno que está en tu casa. Ahora, Pues sí. tú naciste en Santiago de Cuba. Eso se sabe porque cualquiera que averigua de ti sabe que tú eres santiaguero. Y a mí me gusta Y de mucho. pura cepa, Por yo eso, creo. a mí me encanta Santiago y me encantan los santiagueros. Ahora, ¿en qué barrio de Santiago de Cuba tú naciste? Yo nací en un barrio de Santiago de Cuba que podía haber sido como el barrio de aquí en La Habana, que se llamó Que sería La Yagua. La Yagua. Y mi barrio se llamó La Manzana de Gómez. Mira tú. La Manzana de Manzana Gómez. de Gómez. Así se llama el barrio. Así mismo. Pero todavía Y se llama, todavía existe ese barrio, porque ¿no? ya cuando la revolución triunfó, yo me recuerdo que una vez Fidel, en los años 60, 61, apareció en Santiago, a ese barrio, y lo liquidó e hizo el barrio Vista Alegre Nuevo, porque en Santiago hay un Vista Alegre, que es viejo, que eran donde vivían los tipos millonarios. Fíjate tú que Hizo entonces un Vista Alegre nuevo. se hizo un Vista Alegre Nuevo, precioso, un barrito precioso. Pero tu casa no era una casa mala. Tu papá No, tenía un buen sí, trabajo, ¿no? mi casa, mi papá era jefe de obra. Bueno, cuando mi padre muere, yo era muy chico, tendría, no sé, 1 año, pero sí sé que la gente del barrio, los amigos de él, le hablaban siempre, han hablado siempre cosas muy lindas, y han hablado mi mamá y todo, han hablado cosas muy, muy sabrosas de mi papá. Y por tanto, creo que era una de las pocas casas que estaban hechas. Y como se debe hacer. Sí. Pero bueno, como el barrio se destruyó completico, También se fue la casa esa. también se fue esa casa. Ahora, ¿y cuántos hermanos son ustedes, Choco? Un mogollón, como dicen los españoles. Sí. 70.000 negros somos allá en el Santiago de Cuba. Sí. Somos 11. 11 hermanos. 11 hermanos. ¿Tú qué lugar ocupas en el escalafón ese de los 11? Yo soy el de los varones, el tercero. O sea, que ya son- Éramos 4 hombres y 7 mujeres. y una gran familia. Era casi un ejército. Sí. Sí. Nosotros, ¿Cómo tu mamá se las arreglaba para manejar ese ejército? mi mamá, yo creo que era una campeona, una mujer con una fuerza tremenda y una mujer muy fuerte. Yo me recuerdo que a veces cuando salíamos, ella parecía la hermana de mis hermanas, porque en aquella época la hermana mía ya tenía unos cuantos años. Era una mujer muy fuerte que tuvo que lavar y planchar como todo para la calle, para podernos criar después. Creo que era una mujer con mucha habilidad. Y hizo una pequeña tiendita que había un bar. Entonces todo el familión eran los que ocupábamos la casa, ocupábamos la tiendita. Y yo recuerdo que yo tendría como 8 o 9 años. Y a mí me ponían una mesita, como especie de un banquillo, a despachar. Entonces con eso yo tenía mucha habilidad de matemáticas. Y mis hermanas eran las que un poco se ocupaban del barcito que estaba al lado. Imagínate, en un barrio como eso también había un poco, se ponían un poco pesados, ¿no? Los individuos que iban a tomar un trago allí. Había una vitrola que ponía mucha música mexicana, hay una cultura de música mexicana increíble, Miguel Aceres Mejía, toda esa. Bueno, hay gente de un aquella grupo época. de mariachi importante Pues sí. santiaguero. Sí. Uno de esos muchachos que después, bueno, ese grupo de mariachi, no sé si tú conociste a Berta Azuno. Sí, hombre, claro. Berta Azuno y Pancho, comandante Pancho, que después mantuvieron con mucha fuerza ese ¿Cómo no? ese Se grupo. lo llevaban a México y todo, ¿no? Pues sí, señor. Parecían auténticamente mexicanos, un negro con el sombrerote así, imagínate tú tocando el violín como si fuera uno de los mexicanos. Y yo digo, bueno, sería de la cosa atlántica. Ya haber oído tú aquello. Sí. Mira acá, tú sabes, Choco, cuando desde que yo te conozco, y te conozco hace como 40 años, que sea, son muchos años, siempre cuando yo pienso en ti,
cuando yo veo los cuadros, incluso tuyos que hay en mi casa, que hay 2, yo miro y veo los cuadros, pero siempre pienso en tu sonrisa. Es decir, en una persona que siempre está riendo, que siempre está buscando ese lado de la vida por el que vale la pena sonreír. Y yo, ahora que tú me hablas de tu barrio, ¿cómo era la atmósfera en tu barrio? Lo que tú me estás contando es como para que tú estuvieras siempre serio. Y sin embargo, ¿cómo eran tus juegos de niño? ¿Qué cosas tú hacías ahí en el barrio que nos han revelado después la gran alegría que tú tienes de vivir, ¿no? Nosotros jugábamos mucho a lo escondido, veíamos como la gente tocaba rumba allí en la esquina y ponían los borrachines estos, hacían una rueda allí y tiraban los níqueles la gente para reunir, para tomar, y nosotros veníamos como chamacos y veníamos por atrás y llevábamos algunos níqueles, unos kilitos, y así todos los días tratábamos de inventar algo. ¿Y quién descubre que tú pintabas? Una maestra mía. ¿Pero de primaria o de secundaria? De primaria. De primaria. Ella, a veces, las pocas veces que nos hemos visto, se pone muy orgullosa, se pone muy contenta. Como uno siempre ahora está muy enredado, yo quería un poco acercarla. Yo últimamente no sé en qué estado está, ni dónde está, si sigue en Santiago, si sigue dando clases, cómo está, yo querido. Ya debe ser una persona mayor, ¿no? Sí, pero no tanto, ¿No ella crees que no creo que sea tan. No, ella no. No, yo pienso que a lo mejor este programa ayudaría a que ella apareciera, ¿no? Apareciera y escribirme un... Bueno, va a salir una dirección, los créditos finales a dónde se puede escribir el programa, así que por ahí se sabrá. Pero ella lo descubrió porque tú te entretenías en el aula pintando o... Sí, todas mis libretas estaban llenas de dibujos y en fin, tú sabes, a veces uno se entretiene y uno a veces no se quiere aburrir en una clase y como yo siempre digo que todo el mundo tiene dentro un pintor y lo desarrolla ahí en esa mesa. A mí me da mucha gracia Fabelo, por ejemplo, como en reuniones se pone a pintar y se pone a dibujar y está siempre dibujando. Y me recuerda a veces en mi etapa, porque ya eso yo no lo puedo hacer. Yo no puedo dibujar, no puedo trabajar. Muchas veces cuando estoy fuera de Cuba, cuando estoy fuera de La Habana, yo tengo que estar por ahí hablando con la gente, viendo cómo caminan, cómo cocinan, cómo... ¿No pintas? Fuera de Cuba no pintas. No puedo. Pocas veces lo he hecho. Yo tengo que nutrirme de todo eso y después cuando llego a La Habana, que realmente te digo que La Habana me encanta, que es el lugar donde yo quiero siempre estar, donde yo quiero siempre hacer mi obra. Yo creo que mi vida, por lo general, ha sido aquí en La Habana. Y Santiago para mí es la vida. Yo creo que yo lo conocí con mucha fuerza cuando yo fui a ser maestro en la escuela José Joaquín Tejada en Santiago. Santiago está siempre dentro de mí. Eso fue cuando servicio social, ¿no? Sí. Yo tuve 2 años ahí trabajando y realmente conocí Santiago con mucha fuerza. Ahora, ahora esta maestra, fíjate, te lleva entonces a una convocatoria, según yo tengo entendido, porque tiene que haber llevado a un lado para que de ahí tú puedas venir a La Habana. Sí, eso salió en la prensa, salió en el periódico. Salió en el periódico. Y fue que me dijo, ay, mira, tú que siempre estás garabateando ahí, entonces, ¿por qué no haces esa prueba de...? Hice la Era prueba. para instructores de arte, ¿no? Era para instructores de arte. Y ahí hice la prueba y un día llegó un telegrama. Dicen que me había aceptado. Yo vine para La Habana. Pero tú eso estabas a espaldas de tu mamá. No, y yo te puedo decir que mi mamá apoyó muchísimo, que en aquella época eso era muy complicado, que un artista, que un negro vaya a estudiar las artes. La gente piensa en otra cosa. Ahora todo el mundo quiere de cualquier color estudiar arte. Pero en aquella época eso era muy complicado. Y eso que yo no iba a estudiar ballet. Si a lo mejor si yo estudiar ballet, a lo mejor la familia me hubiese cogido y me hubiese solcado en la puerta de la casa. Le hubiera explicado cómo iba a hacer ballet folclórico. Chocolate, ahora yo tengo una imagen así, veo a ese niño, no sé de qué edad, 13 años, 12 años,
que se monta en un tren en Santiago de Cuba y se baja solito con una maletica de madera y llega y se baja en la terminal con un telegrama en la mano y llega aquí a La Habana solito. ¿Y qué es lo que tú haces? Ahora en yo ese te puedo momento? hacer con mucha fuerza esa faceta, ¿no? Porque para mí yo creo que fue una cosa muy extraña. Yo creo que cuando yo me fui de Santiago, mi mamá me dio una maletica de palo, de rayita esa que, ¿no? Un suetecito y 5 pesos. Yo vine en una guagua Canberry de esa impresionante que había en Cuba. Tenía tamaño para mí. Yo estaba impresionado de aquella guagua. Y nunca me bajé la guagua hasta que no llegué a La Habana. Porque la guagua iba parando en diferentes lugares para orinar, o descansar, o comer. Y cuando llegué aquí, cuando llegué a La Habana, que para mí parecía como si hubiese llegado a Nueva York, ¿no? Porque todos aquellos edificios grandotes eran impresionantes para mí. Yo recuerdo que un señor taxista me montó en su taxi, yo le enseñé el telegrama y me dijo, sí, yo te llevo. Y me montó en su taxi y cuando pasamos por el cementerio, él me dijo, tú debes venir con mucha hambre. Y yo creo que me dio como un palo a la cabeza porque era exactamente lo que yo tenía. Y dobló así y paró en la cafetería La Pelota. En aquella época la cafetería La Pelota, aquello era una cosa impresionante, con unas luces increíbles, con unos bates, y tenía unas fotos de peloteros. Y él me invitó, el taxista me invitó. ¿Te acuerdas que te invitó? Es una cosa impresionante. El taxista me invitó a comer, a merendar, y me dio en aquella época un sándwich así, que le llamaban ladrillo, porque era una tonelada de carne y un trocito de pan así, era un sándwich así grandísimo, con una latica de jugo. Después me llevó a la escuela, que era en el Hotel Comodoro. Estaba la escuela de instructores de arte, estuvo primero en el Hotel Comodoro. Sí, la escuela de arte plástica estaba en el Hotel Comodoro y allí estaba también parte de la gente de música y parte de la gente de teatro. ¿En qué año sería eso más o menos, En Chocolate? el 62, 63. Yo me recuerdo que yo los primeros meses lloré muchísimo, imagínate, yo tenía 13 años, solo, primera vez que me separaba de la familia, pero ya después me fui aclimatando, la gente me cuidaba mucho. Había un compañero mío que hace poco me llamó de allá de Santiago, Francisco Revés, y todo esto, gente que eran mayores, estaban ahí cuidando y me pusieron a mí chocolate. Ahí fue donde lo pusieron. Ahí me pusieron chocolate y yo cogí mucho gorrión porque, coño, yo no me gustaba que me dieran chocolate y que no, y chocolate para arriba y chocolate para abajo. Y hasta el punto de hoy que ya, yo no me acuerdo cómo yo me llamo. Todo el mundo te Mira, conoce mi como mamá, Choco. mis hijos, todo el mundo me dice Choco. Tu mamá también te Sí, mis hermanos, todo el mundo. Y a mí en Santiago de Cuba me decían Pai. Imagínate tú. te decían Pai. Y después Choco. Y después Choco. Parece que tengo que ver algo con la dulcería o algo así, porque es una cosa así increíble. Bueno, tú te gradúas entonces en instructores de arte Ah, y que vas para la ENA de maestro, ¿no? no, ¿O no? cuando ¿Te fuiste? yo me gradué en la escuela de instructores y tenía que ir a hacer servicio social, porque eso es lo que decía el proyecto de hacer instructor, pero no tenía edad suficiente. Eras muy niño todavía, claro. No tenía edad suficiente para tener una plaza laboral y yo creo que eso es lo que nos salvó a este grupo de gente que fuimos directos a la Escuela Nacional de Arte sin hacer pruebas. Y luego que me gradué en el año 70 es que yo voy a ser maestro en la Escuela Ya. Santiago de Cuba. Y después ya vienes para La Después Habana. vine para La Habana a ser maestro, fui maestro también de la Escuela De San José Alejandro. Joaquín. Estuviste en San Alejandro, ¿no?
Estuve como 3 años. Después me dieron posibilidad de ser maestro de la Escuela Nacional de Arte. Y estuve en la Escuela Nacional de Arte como 7 años. Ahora llega el 78 y el Choco va para Angola. ¿Quién era el grupo que fue para Angola contigo? ¿Y a qué fueron? Nosotros fuimos a ser asesor cultural del Ministerio de Cultura o del Consejo de Cultura. Era formar escuelas, formar estudiantes. Hicimos mucho trabajo también con algunas organizaciones culturales, algo parecido así a la UNIAC. Trabajamos con un incipiente museo de antropología, que era muy interesante. Hicimos diferentes recorridos tratando de formar eso, y fuimos a Dundo, a Mozámedes, a muchos lados en Angola, que estaba en guerra. Todavía el tiro estaba salto en el 78. Y el grupo estaba formado por Nelson Domínguez, Johanny. Johanny de danza, ¿no? Sí, de danza. Bailarín. En fin, ahora... Sí, era un grupo, Joaquín Betacura estaba, yo creo, ¿no? Joaquinito. Pero Joaquín va después. Fue después. Pero con Gloria. Este es un grupo que viene un poco a reforzar. No, a sustituirnos a nosotros. Ah, sí. Pero estuvimos un tiempo juntos. Tuvimos un tiempocito juntos que fue maravilloso. Claro, bueno, y además había 2 personas ahí que estaban solteras, nada más quedó. Sí. Era tú y Gloria. ¿Cómo fue ese encuentro con Gloria? Que yo le quiero decir a los televidentes, como este programa no tiene graficación, que Gloria es una de las mujeres más dulces que yo he conocido en mi vida y una de las mulatas más bellas, que la cara, el rostro más bello de esta Habana lo tiene Gloria. O sea, ¿cómo fue que tú pudiste conquistar a ese monumento de mulata? Bueno, Gloria me conocía a mí, dice. Gloria me conocía a mí porque yo era maestro de la escuela y ella era estudiante. En fin, ella empezó a decir montones de cosas porque imagínate tú. Mira, el Choco es un tipo tan feo, imagínate tú. Y al final nos empatamos. ¿Cómo fue? Tú sabes cómo dice eso, cómo son las cosas cuando son del alma, ¿no? Aconteció, yo creo que todo vino como debía venir. Nosotros... Tú te enamoraste enseguida de ella. Nos enamoramos, nos vimos, nos hablamos y hasta hoy tenemos una familia. Una familia bien bonitita. Ahora, fíjate qué curioso cuando tú me dices eso, porque yo pienso de repente en los grandes momentos de tu vida y pienso, una maestra, un taxista, África, Gloria. O sea, cómo hay una secuencia, ¿no? ¿Cómo tú ves ahora a Gloria en la distancia? ¿Cómo es ella como tu compañera, la persona que más te defiende en el mundo, la que más te protege? Nadie te protege como Gloria, yo creo. La verdad. Gloria... Yo estaba muy lejos después de la familia y he estado a veces solo, después he estado viviendo en diferentes casas de amigos y ahí poco a poco he ido haciendo un grupo de gente, un grupo de amigos, vecinos y siempre la familia. Yo creo que eso ha sido profundo en mí y para mí, porque sin eso hubiese sido imposible haber podido hacer la obra. Gloria es una mujer dura, a veces difícil, pero al final se cuadra, como dice. A mí me parece la mujer más dulce del mundo. Eso de difícil lo dejo para tu matrimonio. Sí. Conmigo ha sido siempre una princesa. Tus hijos estudian música. Ninguno es artista plástico. No, yo no quiero competencia en casa.
Sí, que le haga competencia a su mamá, que la música. Entonces Sandro es músico, está estudiando percusión, buenísimo, vago, como todos. Creo que puede que desarrolle un gran talento, pero es como todos nosotros. Siempre dijeron, no, pero mira tú, Amaury es tremendo cantante, pero cuando era chama era tremendo descarado y era no sé qué más y no iba a la escuela. Pero a la mayoría de los famosos le ha pasado eso. Sí, sí, sí. El Tosco era un tipo increíble. Yo me recuerdo que el Tosco era una cosa así impresionante. Y ahora tú dices, "Coño, el Tosco, Mira la clase de clase de música, músico es increíble". A veces hay que crear una escuela para desaprender. Ajá, así mismo, compa. Pero bueno, parece que eso es parte de la regla ¿De qué se graduó Gloria? de música, de dirección De coral. dirección coral. Dirección Y la ejerce, ¿no? La ejerce, aunque ahora últimamente ya lo que está es apoyándome y haciendo de vez en cuando como consejera de grupos de grupos de muchachos, de corales, de cantantes. Por ejemplo, he ayudado muchísimo a gente que hoy son grandes músicos, como Lazarito Ardé, Claro. Mayito, en fin. Yo creo que es una gran maestra. Espero que también te sirva de educadora en tu propia casa. Sí. Porque además es la diseñadora de tu casa nueva. O sea, que Sí, también tiene dotes de... Ella es medio arquitecto. Ahora, vamos a ir ya de lleno a una cosa que se llama la colagrafía. ¿Qué cosa es esa técnica? Porque eso es una técnica. ¿De dónde sale la colagrafía? Chico, la colagrafía es grabado. Es una técnica de grabado muy contemporánea. Surge por la década del 50, por un norteamericano de origen francés, de apellido Goethe, que ahora no recuerdo su nombre. En los años 80, nosotros empezamos a trabajar aquí, y yo fui uno también de los primeros. Ahí estaba Alfaro, Oscar Carballo. Aquí en el taller de gráfica de La Habana fue eso. Sí, y también en Santiago de Santiago. Cuba. Pero la técnica ya no era universalmente conocida, sí, ni... ¿Pero qué incluía? Yo creo que aquellas cosas que ustedes hacían que tenían trapos y sogas y madera y todo Ahora mezclado en el grabado. ahora te voy a explicar porque ya. es parte de ese, Es parte de eso. Después yo la empiezo a trabajar inventando, porque viene el periodo especial. Y esa técnica entonces viene como anillo al dedo, por no decir una mala palabra. No hay que usar grandes recursos. Yo recuerdo que yo mandaba a la gente que trabajaba conmigo, le digo, oye, hace falta que busque por ahí cosas que te encuentres. Entonces estaban los planes de Areco y eso por ahí. Y íbamos por la calle recogiendo cosas, metiendo en los latones de basura. Y la gente nos gritaba abuso porque estábamos ahí buscando cosas para hacer textura. Y ahí encontré cosas que botan mucho las viejitas y eso, que son sobre camas, que tienen unos tejidos maravillosos. Sí, los mantelitos de las abuelas. Exacto. Pedazos de blue jean, los playbook, que cuando tú lo metes en agua sale las tiras, que tienen una textura maravillosa. Todo esto empieza en una matriz a pegar y a componer y a hacer y conformar tu obra. Eso te da una textura maravillosa, te da unas imágenes increíbles que no la notas hasta que no la imprimes. Siempre que yo imprimo una colografía, siempre es un misterio. Cuando tú haces, ¡ay! Cuando tú sacas, tú siempre te quedas así, cada vez que haces una. Y yo pienso que no me aburro, porque aquí no hay que medir, aquí no hay que contar, experimentar. La colografía a veces te confunde con la litografía en muchas cosas. La colografía en muchas cosas te confunde con el grabado en metal, porque hay cosas
que salen como si tuviese hecho con esos otros procedimientos de grabado. Es un procedimiento contemporáneo. Pero no se aceptaba mucho en los concursos y eso, ¿no? No estaba aceptada. En esos años no estaba aceptada. Decían que era como era, pero hice... ¿qué pensaban? ¿Que era una cosa menor, que era un arte menor o no lo comprendían? No concursaba, no estaba en los concursos. Yo después empecé a hacer diferentes cursos en España, Japón, en el propio Estados Unidos hice varios cursos en diferentes universidades. Y aquí había diferente gente maravillosa, como Becky Ayón, por ejemplo, que desarrolló con mucha fuerza la colografía sin utilizar color. Hacían blanco y negro y le daba una riqueza de grises impresionante, ¿no? Y ya a veces me llamaban de diferentes lugares diciéndome, óigame, usted que inventó la colografía. Y yo, no, yo no. Eso, ojalá que hubiese sido yo. ¿No? Yo lo que pasa es como es el periodo especial aquí, yo inventaba cualquier cosa, todo lo que aparecía y que le puedan dar vida a eso, la usaba. Cogí arena, hasta un día fui a buscar arena ahí allá a la playa del Este con mi impresor, y cuando estábamos ahí cogiendo con una bolsita, llegó un policía y oye, que usted no puede coger la arena. Y yo, no, ven acá, amigo, si yo no quiero una bolsita de arena ahí. Además, la arena esa está botada. Sí, no voy a hacer una playa en mi casa. Hasta la arena de mar se puede utilizar para hacer millones de cosas con la grafía. Yo creo que es un procedimiento muy dócil, muy suave. Sí, natural. Sí, te da una posibilidad increíble. Entonces, pero la gente aquí no te reconocía mucho, la gente no te reconocía mucho. Aquí no era demasiado reconocido esa técnica hasta que te dan el premio en Japón. Sí, la gente yo hice muchas, yo estaba haciendo mucho y ya casi no hacía otra cosa que la colografía. Lo que pasa es que el premio en Japón vino a poner la tapa en el pecho, ¿no? En el pomo. Yo recuerdo que un día en Nueva York, después de eso yo salí de Japón, yo fui a Japón a recoger el premio. Y después yo tenía que dar unos cursos en Filadelfia. Ya trabajé en Filadelfia con otra gente, vi a Becky Ayón, en fin. Y fui a Nueva York a un taller que yo trabajé con uno de los artistas el impresor más grande que tenía Estados Unidos. Y él ya estaba viejito y ya habían cambiado mucha gente. Y yo fui al taller y pregunté, por Black. Y dice, no, Black, estamos enfermitos y no está viniendo. Y digo, imagínate, yo estaba hablando con un puertorriqueño, el puertorriqueño me dice, ¿y tú de dónde eres? Y digo, no, yo soy cubano. Y dice, oye, los cubanos están haciendo montones de cosas interesantísimas. Ahí hay un cubano que creo que ganó un premio muy importante en Japón ahí, que vi en la prensa, y un tal Choco. Y yo me quedé así mirando, y digo, mira, soy yo, me dice. Se quedó así, como si yo estuviera diciendo sí, una mentira. Una mentira, ¿no? En fin, no aclaramos nada, yo simplemente le dije eso. Bueno, yo creo que esto continúa. Yo acabo también de venir de Estados Unidos porque la Universidad de Carolina del Norte me pidió hacer un curso sobre este procedimiento. Y allí fue muy interesante. Y creo que si las situaciones no se ponen difíciles, podemos establecer un intercambio de estudiantes, que por hecho se está haciendo, de estudiantes y de artistas que vengan y que vayan. Yo creo que los norteamericanos, buenos norteamericanos, piensan cosas muy interesantes sobre nosotros y creo que nunca nos han quitado la visión de que en Cuba se están haciendo y que hay muy buenas cosas. Ahora, ¿tú sientes
tú, Choco, cuando tú estás solo, cuando no está Gloria, ni están los muchachos, ni están los amigos, que yo sé que son una de las cosas que más tú adoras, estar con tus amigos reunidos, y he participado alguna vez, más de una vez, en esas reuniones, y sé que es una de las cosas que más tú disfrutas. Pero tú crees que tú has tenido dentro de Cuba, por ejemplo, todo el reconocimiento que merece tu talento, tu tenacidad y tu trabajo. Sí, yo no sé si falta un poquito más, no sé, pero lo que sí yo te puedo decir de corazón es que la gente de pueblo, el cubano común y corriente, como se puede decir, me reconoce, me mima y me dice muchas cosas lindas. Y yo creo que con eso ya yo siento que un reconocimiento más grande que a lo mejor yo merezca. En tu obra, estoy acercándome a la curva final de la entrevista, en tu obra yo, que la conozco bien, hay la sensualidad de tu raza, seres con grandes labios, mucho elemento religioso de la cultura ancestral cubana, de la que viene de África. ¿Tú eres una persona religiosa? Con los hombres. Yo soy religioso con los hombres, no me gusta que me digan mentiras, no quiero que le digan mentiras a la gente. Respeto muchísimo lo que se llama religión en sí. Yo creo que los hombres tienen que creer en algo, si no en los vivos, en los muertos o en lo que sea. Pero yo pienso que no estoy en ninguna religión, que me gusta hablar con los abalados, con los espiritistas, que me miren, que me digan, porque además yo lo he llevado, creo que es una cosa, a veces siento que es cosa muy misteriosa, porque he visto eso en África, en Haití, en Brasil, porque he estado allí, visto eso de otra forma en algunos pueblos españoles. Creo que el hombre piensa en eso. Yo lo pongo en mi obra porque detrás de la puerta de cada casa hay algo, un amuleto, cualquier cosita para espantar los malos espíritus. Y porque además la religión afrocubana, como se dice, yo digo que es religión cubana, ¿no? Como todos nosotros los cubanos, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida, y por tanto yo la tengo de una forma u otra que refleja. Porque pienso de que, porque lo he visto en mi casa, lo he visto en mi familia, lo he visto en los amigos, que con fervor algunos creen en eso y lo practican. Entonces, eso merece un respeto. Bueno, igual que hay musulmanes, católicos, religiosos, afrocubanos, de todas las tendencias, espiritistas. Para terminar, ¿tú crees que ser cubano es una religión? Yo pienso que sí. Y fuerte. Vamos a creer en ello. Fuerte, sí, señor. Te quiero mucho. Igual, papá. Muchas gracias por haber venido. Coño, gracias por invitarme. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta,
con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.